Nunca imaginó que ese día sería diferente a cualquier otro. María se despertó temprano, antes de que el sol siquiera comenzara a asomarse por la ventana de su pequeña habitación. Cada mañana era igual, un ritual silencioso. Se levantaba con cuidado para no despertar a sus hijos, preparaba el desayuno y luego se ponía el uniforme de cajera, ese que ya conocía de memoria y que parecía más una armadura contra la rutina que un simple trabajo. Mientras caminaba hacia el supermercado, sentía en su pecho una mezcla de cansancio y esperanza. Trabajaba duro, muchas horas, para que sus hijos tuvieran lo que ella nunca tuvo. A veces, el peso del día parecía demasiado, pero se repetía que todo era por ellos, por darles un futuro mejor. Entrar al supermercado era como entrar en otro mundo. Allí, entre los pasillos llenos de productos y las luces fluorescentes, su sonrisa se volvía parte del uniforme. María saludaba a los clientes con amabilidad, aunque por dentro muchas veces solo quería sentarse y cerrar los ojos un momento. Había aprendido a ocultar sus preocupaciones para que nadie notara la tristeza que a veces la acompañaba. Atendía rápido, contaba el dinero con precisión, y respondía a las preguntas con paciencia. Para muchos era solo la cajera del supermercado, una figura que pasaba desapercibida, pero para María, cada cliente era una historia, un mundo distinto al suyo. Ese día, el supermercado estaba más tranquilo que de costumbre. Las horas pasaban lentamente, y ella miraba por la ventana, soñando despierta con algo más grande que la rutina. Sabía que había un mundo allá afuera, un mundo que no podía alcanzar desde detrás del mostrador. Mientras tanto, su realidad era hacer cálculos rápidos y dar vueltas en el asiento, esperando que la jornada terminara pronto. De repente, la puerta se abrió con un ruido suave, y un hombre entró. No era la primera vez que lo veía, pero aquel día había algo distinto en él. No llevaba la ropa común de otros clientes, ni tampoco parecía estar simplemente haciendo las compras de la semana. Su mirada era profunda, casi escondida detrás de unos ojos cansados, y sus movimientos eran medidos, como si tuviera prisa o algo importante en mente. María lo observó mientras él caminaba hacia el mostrador. Su corazón latió un poco más rápido, aunque no sabía por qué. Él puso sus productos sobre la cinta, pagó con billetes que parecían arrugados de tanto uso, y justo cuando estaba por irse, dejó caer sin querer o quizás a propósito una pequeña tarjeta sobre el mostrador. No dijo palabra. Solo miró una vez hacia atrás y salió rápido del supermercado. María recogió la tarjeta con cuidado. La miró detenidamente. Tenía un número de teléfono y un mensaje escrito con letra clara: llama si quieres cambiar tu destino. La tarjeta parecía vieja, casi gastada, como si hubiera viajado mucho antes de llegar a sus manos. Por un momento, pensó que era una broma, algo extraño que no debía tomar en serio. Pero esa frase quedó grabada en su mente, como un susurro que no podía olvidar. Durante todo el día, la tarjeta estuvo en su bolsillo, y cada vez que sus dedos la tocaban, sentía un nudo en el estómago. ¿Y si llamaba? ¿Y si era una oportunidad real o solo una pérdida de tiempo? Las dudas la invadían, pero también una chispa de curiosidad que nunca antes había sentido. María nunca había tenido suerte con las oportunidades. La vida le había enseñado que nada venía fácil, que había que luchar con uñas y dientes por cada logro. Cuando llegó la noche, en la tranquilidad de su casa, con sus hijos ya dormidos, María sacó la tarjeta de nuevo. Miró el número y respiró profundo. La decisión que tomara esa noche podía cambiarlo todo o no cambiar nada, pero sabía que era un momento decisivo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le ofrecía una puerta que debía abrir, aunque fuera con miedo. Con manos temblorosas, marcó el número. La voz que respondió al otro lado fue suave y tranquila, casi como una promesa. Le hablaron de una oportunidad real para estudiar, para salir adelante, para transformar su vida y la de su familia. No era un camino fácil ni rápido, pero era un comienzo. María escuchaba cada palabra con atención, sintiendo una mezcla de esperanza y nerviosismo. Al colgar,
Sabía que nada volvería a ser igual. Aquella tarjeta, dejada por un desconocido, era más que papel. Era la llave a un futuro distinto, la chispa que encendía un nuevo sueño. María cerró los ojos, sonrió con lágrimas contenidas, y se preparó para un viaje que apenas comenzaba. La mañana siguiente, María despertó con una mezcla de ansiedad y esperanza que no podía explicar. Mientras preparaba el desayuno para sus hijos, la tarjeta seguía en su mente como un pensamiento insistente que no la dejaba en paz. ¿Y si esa llamada realmente cambiaba su vida? ¿Y si todo era una ilusión? El temor a equivocarse peleaba con la ilusión de un futuro distinto. Llegó al supermercado y la rutina parecía la misma, pero para María nada era igual. Cada cliente que atendía la miraba de reojo, como si notaran que algo había cambiado en ella. Su sonrisa era más sincera, pero también había una carga nueva en su mirada, un misterio que no sabía cómo explicar. El día avanzaba lentamente, y su mente no dejaba de pensar en esa voz al teléfono, en la promesa de una oportunidad que parecía casi demasiado buena para ser verdad. Cuando terminó su turno, guardó la tarjeta en su bolso con cuidado. Decidió que esa noche buscaría más información. No quería lanzarse a ciegas, necesitaba entender qué implicaba esa oferta, qué compromiso debía asumir. No era una decisión fácil. Tenía responsabilidades, una familia que cuidar, un trabajo que le daba estabilidad aunque no mucha alegría. De regreso en casa, mientras sus hijos hacían la tarea, María abrió su computadora con manos temblorosas. Buscó el número que aparecía en la tarjeta, esperando encontrar algo, alguna pista que confirmara lo que le habían dicho. Encontró una página web sencilla, sin muchas promesas, pero con testimonios reales de personas que habían cambiado sus vidas gracias a un programa de estudios y formación. Algunos hablaban de dificultades, otros de logros, pero todos coincidían en una cosa: nada se consigue sin esfuerzo. Esa noche, después de acostar a sus hijos, María se sentó sola en la sala. Respiró profundo y volvió a llamar al número. Esta vez, la conversación fue más larga. La voz amable le explicó con detalle el programa, las condiciones, la duración y los costos, aunque le aseguraron que con la beca que ella podía obtener, la mayoría de los gastos quedarían cubiertos. También le advirtieron que debía comprometerse al máximo, que sería un camino difícil, lleno de sacrificios. María sintió un nudo en la garganta. ¿Podría hacerlo? Estaba preparada para dejar la seguridad del trabajo que conocía y enfrentar un futuro incierto, pero algo dentro de ella, esa chispa que había sentido desde el principio, la empujaba a seguir adelante. Recordó las noches sin dormir por preocupaciones, las veces que había pensado en rendirse, y supo que esta era su oportunidad para cambiar esa historia. Pasaron los días y María comenzó a organizar su vida para acomodar esa nueva realidad. Habló con su familia, explicó sus planes y recibió apoyo, aunque también algunas dudas y miedos. Sus hijos la miraban con curiosidad y orgullo, sin entender del todo lo que su madre estaba a punto de emprender, pero sabían que ella hacía algo importante. El primer día de clases fue un reto enorme. María llegó temprano, nerviosa, rodeada de gente que, como ella, buscaba un cambio. Las palabras eran nuevas, las ideas difíciles, pero no estaba sola. Poco a poco, con cada clase, con cada tarea, sentía que estaba construyendo algo sólido, un futuro que ya no solo soñaba, sino que empezaba a crear con sus propias manos. Las semanas pasaron y la rutina volvió a cambiar. María trabajaba de día en el supermercado y estudiaba de noche. A veces llegaba agotada, con la mente cansada y el cuerpo dolorido, pero algo en su corazón la mantenía firme. Recordaba la tarjeta y la promesa que había detrás, y eso le daba fuerzas para no rendirse. Un día, mientras repasaba un libro en la pequeña mesa de su casa, sintió una mezcla de orgullo y sorpresa. Había aprendido cosas que jamás imaginó. Cada conocimiento era una puerta abierta, una luz en la oscuridad de la rutina. María empezó a creer de verdad que podía transformar su vida, y eso la llenó de una felicidad silenciosa,
profunda. Sin embargo, también llegaron los momentos difíciles. Hubo días en que el cansancio parecía más fuerte que su voluntad. Hubo noches en las que las dudas la invadían, y se preguntaba si realmente valía la pena seguir. Pero siempre, al despertar, encontraba una razón para continuar. Sus hijos, su familia, y ese sueño que ahora parecía más real que nunca. Así, paso a paso, María fue construyendo una nueva historia. Una historia que comenzó con una simple tarjeta olvidada en un supermercado, y que ahora la llevaba a un camino lleno de esperanza, aprendizaje y valentía. Sabía que el futuro no sería fácil, pero también sabía que estaba dispuesta a luchar por él. Los días se fueron convirtiendo en semanas y María sentía como su vida comenzaba a transformarse, poco a poco, casi sin darse cuenta. La tarjeta, que al principio parecía un objeto común, ahora era el símbolo de una oportunidad que estaba aprovechando con todas sus fuerzas. Sin embargo, no todo era fácil ni sencillo. Cada paso adelante estaba acompañado de dudas, miedos y la constante lucha por mantener el equilibrio entre sus responsabilidades y su nuevo camino. Una tarde, después de salir de clase, caminaba por las calles mientras revisaba en su mente todo lo que había aprendido. Las palabras técnicas y conceptos que antes le parecían imposibles, ahora comenzaban a tener sentido. Sin embargo, una parte de ella aún se sentía insegura. ¿Sería suficiente? ¿Lograría mantener ese ritmo sin caer en el cansancio o la frustración? Mientras caminaba, recordaba la mirada del hombre que le había dejado la tarjeta. Esa mirada urgente, casi como si él supiera que estaba entregando algo más que un simple papel. De repente, un sentimiento extraño la invadió. Sintió que alguien la observaba, pero al voltear no vio a nadie. Pensó que tal vez era solo su imaginación, fruto del estrés y el cansancio acumulado. Sin embargo, esa sensación la acompañó durante todo el camino a casa, como un susurro que la mantenía alerta y curiosa al mismo tiempo. Al llegar, encontró a sus hijos en la sala, esperando con una sonrisa y sus preguntas habituales. María intentó ocultar la inquietud que sentía, pero ellos notaron que algo había cambiado en su madre. Esa noche, mientras preparaba la cena, habló con su esposo sobre sus sentimientos. Él la escuchó con atención y le recordó lo fuerte que era, lo mucho que había avanzado y que no estaba sola en ese camino. Los días siguientes, María continuó con sus estudios, pero comenzó a notar pequeñas cosas que le llamaban la atención. A veces encontraba notas anónimas en su casillero, mensajes que decían sigue adelante o no estás sola. Al principio pensó que podía ser alguien de sus compañeros, pero no pudo descubrir quién. Eso le dio un impulso extra, como si el destino la estuviera cuidando. Un día, mientras revisaba unos documentos, recibió una llamada inesperada. Era la persona que le había dejado la tarjeta. La voz al otro lado del teléfono era cálida y firme. Le preguntó cómo iba todo y si necesitaba ayuda. María sintió una mezcla de sorpresa y gratitud. No esperaba que aquel desconocido se interesara tanto por su progreso. Esa conversación fue un punto de inflexión. María comprendió que no estaba sola y que alguien creía realmente en ella. Decidió abrirse más, compartir sus miedos y dudas, y aceptar el apoyo que le ofrecían. Poco a poco, su confianza creció y con ella, su rendimiento en las clases mejoró notablemente. Sin embargo, no todo era color de rosa. Había días en los que el cansancio la vencía y el peso de sus responsabilidades parecía insoportable. En esos momentos, se preguntaba si realmente valía la pena seguir. Pero siempre recordaba la tarjeta y aquel mensaje que le cambió la vida. Eso la impulsaba a levantarse una vez más, a luchar contra el agotamiento y a seguir adelante. Mientras tanto, en el supermercado, sus compañeros notaban que María había cambiado. Ya no era solo la cajera que atendía rápido y con una sonrisa automática. Ahora hablaba con seguridad, tenía metas claras y una mirada diferente, llena de determinación. Algunos la admiraban, otros sentían curiosidad,
pero todos podían ver que algo grande estaba sucediendo. Un día, en clase, María conoció a personas con historias similares a la suya. Historias de lucha, de sueños y de segundas oportunidades. Eso le dio una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. Se sintió acompañada, apoyada y motivada a seguir adelante sin importar las dificultades. Con cada día que pasaba, María entendía que aquella tarjeta no solo había sido una oportunidad, sino un llamado a descubrir su verdadero valor. No solo estaba aprendiendo teoría o técnicas, estaba aprendiendo a creer en sí misma, a confiar en su capacidad para transformar su destino. El camino aún era largo y lleno de retos, pero María estaba decidida a recorrerlo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que valía la pena. Porque ahora, más que nunca, comprendía que la vida puede cambiar con un solo gesto, una sola decisión, y que ella había tomado la más importante de todas. Los días pasaban y María sentía que la vida comenzaba a mostrarle un nuevo rostro, uno lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre. La tarjeta que había encontrado por casualidad no solo había cambiado su rutina, sino también su forma de ver el mundo y sobre todo, a sí misma. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, las dudas y los temores seguían acechando, como sombras silenciosas que no la dejaban en paz. Una tarde, mientras revisaba los apuntes para una de sus clases, María recibió un mensaje inesperado. No era de sus amigos ni de su familia, sino de un número desconocido. El mensaje decía: «No te rindas, tu esfuerzo valdrá la pena». La sorpresa y la curiosidad la invadieron al mismo tiempo. ¿Quién podría estar enviándole esas palabras de ánimo? ¿Era alguien que la observaba desde lejos? La sensación de misterio volvió a aparecer, y con ella, una mezcla de miedo y esperanza. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no pudo dejar de pensar en el hombre que le había dejado la tarjeta. ¿Quién era realmente? ¿Por qué se había fijado en ella? ¿Qué le había visto que nadie más había notado? Las preguntas giraban en su cabeza sin descanso, pero ninguna tenía respuesta clara. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que ese hombre había sido el comienzo de algo mucho más grande. En las semanas siguientes, María continuó con sus estudios, pero también comenzó a notar pequeños cambios en su vida diaria. Su actitud frente a los problemas era diferente. Ya no se sentía derrotada ni cansada por las dificultades. La esperanza y la determinación se habían convertido en sus compañeras constantes. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía. Un día, mientras trabajaba en el supermercado, una compañera se acercó a ella y le preguntó sobre su cambio. María sonrió tímidamente y decidió compartir un poco de su historia. Le habló de la tarjeta, de la llamada, de los estudios y de las ganas de transformar su vida. Su compañera la escuchó con atención y le dijo que ella también había sentido la necesidad de cambiar en algún momento, pero que nunca había tenido una oportunidad como la suya. Esa conversación llenó a María de una nueva fuerza. Comprendió que no estaba sola en sus deseos ni en sus miedos. Muchas personas a su alrededor también soñaban con un futuro mejor, pero pocas se atrevían a dar el primer paso. Ella, en cambio, ya lo había hecho, y eso la hacía especial. Mientras tanto, las notas anónimas seguían llegando, con mensajes cada vez más alentadores. María decidió guardar todas esas palabras en una caja, como un tesoro secreto que la protegía en los momentos difíciles. Cada vez que sentía que las fuerzas flaqueaban, sacaba un papel y leía las frases que la impulsaban a no rendirse. Un día, la oportunidad que tanto había esperado llegó en forma de una beca completa para continuar sus estudios. La noticia la llenó de emoción y alivio. Por fin, todo su esfuerzo estaba dando frutos visibles. Sin embargo, también sabía que esto significaba más responsabilidades y sacrificios, pero estaba preparada para afrontarlos. En casa, su familia celebró con ella esa buena noticia. Sus hijos la miraban con admiración,
y su esposo le recordó lo orgullosos que estaban de su valentía y perseverancia. María sintió que aquel momento era una recompensa no solo para ella, sino para todos los que la habían apoyado en el camino. A pesar de la alegría, también hubo momentos en los que el miedo volvió a aparecer. ¿Sería capaz de cumplir con todas las exigencias? ¿Podría equilibrar el trabajo, los estudios y la familia sin perder la cabeza? Las noches de insomnio y las dudas regresaron, pero María encontró en su interior la fuerza para seguir adelante, recordando siempre el mensaje inicial: para cambiar tu destino, llama. Así, con cada día que pasaba, María no solo estudiaba, sino que también aprendía a confiar en sí misma y en el poder de las pequeñas decisiones. Sabía que no estaba sola, que detrás de esa tarjeta había algo más grande. Una oportunidad, un desafío y un llamado a cambiar su vida. La historia de María continuaba, llena de incertidumbres, sí, pero también de una esperanza renovada que la empujaba a seguir adelante, paso a paso, sin perder nunca de vista ese sueño que había comenzado con un simple gesto, una tarjeta olvidada en un mostrador. María despertó esa mañana con una mezcla de nervios y emoción. La beca había cambiado todo, pero también había puesto sobre sus hombros una gran responsabilidad. Sabía que no podía fallar, no solo por ella, sino por sus hijos y por todos aquellos que creían en ella. Se preparó con calma, intentando absorber la realidad que poco a poco se hacía más sólida. Al llegar a la universidad, sintió un escalofrío. El edificio era enorme, muy diferente al supermercado donde trabajaba cada día. Entró con paso firme, pero en el fondo su corazón latía rápido. En aquel lugar, había cientos de personas con sueños y esperanzas, pero también con miedos y dudas similares a los suyos. María sabía que estaba dando un paso gigante, pero también que debía adaptarse rápido si quería salir adelante. Las primeras clases fueron un choque inesperado. Los profesores hablaban rápido, usaban términos que le sonaban a otro idioma, y las tareas parecían interminables. Por momentos, pensó que no podría seguir el ritmo. Se sentía pequeña en un mundo tan grande y complejo, pero la misma voz interior que la había empujado hasta ahí le decía que no desistiera. Recordó la tarjeta, el mensaje que había cambiado su destino, y respiró profundo. No podía dejar que el miedo la detuviera ahora. Con cada página que leía, con cada ejercicio que completaba, sentía que crecía un poco más. Empezó a descubrir que tenía una fuerza que nunca había imaginado. En su primera semana, conoció a varios compañeros que, como ella, trabajaban durante el día y estudiaban por la noche. Compartieron historias de sacrificios y sueños, y esas conversaciones se convirtieron en un apoyo inesperado. María entendió que no estaba sola en aquella lucha, y eso la llenó de esperanza y determinación. Sin embargo, el tiempo no era suficiente. Entre las clases, el trabajo en el supermercado y el cuidado de sus hijos, las horas parecían desvanecerse rápidamente. Hubo noches en las que apenas dormía, revisando apuntes con los ojos pesados y el cuerpo agotado. A veces, la fatiga casi la vencía, pero su corazón se negaba a rendirse. Un día, recibió una llamada que la sorprendió. Era un hombre que decía ser amigo del desconocido que le había dado la tarjeta. Quería saber cómo estaba y ofrecerle ayuda para avanzar en sus estudios. María aceptó sin dudar, con la esperanza de que ese apoyo adicional pudiera hacer la diferencia. Esa persona resultó ser un mentor, alguien con experiencia que le brindó consejos prácticos y ánimos cuando más los necesitaba. María comenzó a sentir que, poco a poco, todo encajaba. Cada dificultad tenía una solución, y cada problema, un aprendizaje. Se dio cuenta de que el camino no era solo suyo, sino que había una red invisible que la sostenía. Mientras tanto, en casa, sus hijos la miraban con admiración y orgullo. La veían levantarse temprano, estudiar hasta tarde, y aún así, encontrar tiempo para ellos. María sabía que estaba dejando una huella importante en sus vidas, mostrando que la perseverancia y el esfuerzo pueden transformar el destino. Pero no todo era fácil.
Hubo días de lágrimas silenciosas, cuando el cansancio la aplastaba y la incertidumbre la envolvía. En esos momentos, buscaba las notas anónimas que había guardado, las leía y encontraba fuerzas para seguir. También recordaba la voz cálida de aquel hombre en el teléfono, que creyó en ella cuando nadie más lo hizo. En una ocasión, mientras repasaba para un examen importante, María recibió un mensaje que decía: «Sigue adelante, lo mejor está por venir». Esa frase se quedó grabada en su memoria, como un faro que iluminaba la oscuridad. La fe en su futuro se fortalecía día a día. Al pasar los meses, María notaba cambios no solo en su vida académica, sino en su propia persona. Se sentía más segura, más fuerte, más capaz. La mujer que había comenzado tímida y dudosa ahora enfrentaba los retos con valentía y confianza. Sabía que aún faltaba mucho por recorrer, pero estaba decidida a no detenerse. La tarjeta que un día parecía solo un objeto olvidado ahora era para María el símbolo de su renacer. Cada paso que daba la acercaba más a ese sueño que había empezado a construir con valentía y esperanza. ChatGPT SED. María nunca imaginó que su vida podría cambiar tan drásticamente. Había pasado años atrapada en la rutina del supermercado, con jornadas largas y cansadoras, sin imaginar que una simple tarjeta olvidada en el mostrador podría ser la llave hacia un futuro diferente. Ahora, en su 7º mes de estudios, sentía que cada sacrificio valía la pena, pero también sabía que el camino todavía era largo y lleno de desafíos. Una mañana, al llegar a la universidad, notó que algo había cambiado en el ambiente. Sus compañeros hablaban emocionados de un evento especial, una feria de proyectos donde estudiantes presentarían sus avances y sueños. María sintió un nudo en la garganta. ¿Y si su trabajo no era lo suficientemente bueno? ¿Y si los demás la juzgaban por ser una madre trabajadora con poco tiempo libre? Sin embargo, también supo que esa era una oportunidad única para demostrar cuánto había crecido. Durante semanas, dedicó horas extra preparando su proyecto. Su mentor la ayudó a pulir cada detalle, desde la presentación hasta el contenido. María quería que su trabajo reflejara no solo sus conocimientos, sino también su historia, su esfuerzo y su esperanza. Cada día, después del supermercado y la casa, se encerraba en su pequeño rincón para estudiar, practicar y mejorar. El día de la feria llegó. María sintió nervios y emoción mezclados al mismo tiempo. Vio a sus compañeros exhibiendo trabajos con tecnología avanzada, proyectos complejos y discursos bien ensayados. Cuando llegó su turno, respiró profundo y empezó a hablar. Contó su historia, cómo una tarjeta había cambiado su destino, cómo había luchado para aprender y crecer, y cómo ahora soñaba con ayudar a otros como ella. Su presentación fue recibida con aplausos, pero lo más importante fue la conexión que logró con la audiencia. Muchos se acercaron a felicitarla y a compartir sus propias historias de lucha y superación. María se sintió más fuerte que nunca, comprendiendo que su historia podía inspirar y motivar a otros a no rendirse. Después del evento, recibió una invitación inesperada. Un representante de una organización comunitaria le ofreció la oportunidad de colaborar con ellos para desarrollar programas de apoyo a personas que, como ella, buscaban una segunda oportunidad. Esa propuesta la llenó de orgullo y de un sentido profundo de propósito. No solo estaba transformando su vida, sino que ahora podía ayudar a otros a hacer lo mismo. En casa, la alegría era palpable. Sus hijos la veían como una heroína y su esposo se mostraba más orgulloso que nunca. María sabía que la verdadera batalla aún no había terminado, pero sentía que el apoyo de su familia y su comunidad la fortalecía para enfrentar cualquier obstáculo. Sin embargo, el cansancio seguía presente. Había noches en las que apenas podía mantener los ojos abiertos, y días en los que las dudas regresaban con fuerza. ¿Podría realmente cumplir con todas sus responsabilidades? ¿Sería capaz de balancear el trabajo, los estudios, la familia y ahora su nuevo compromiso social? Las preguntas la atormentaban, pero decidió que cada reto era una oportunidad para crecer. Un día,
Mientras caminaba hacia casa después de una jornada extenuante, se encontró con un cartel que decía: «Nunca es tarde para cambiar tu destino». María sonrió, sintiendo que esas palabras eran para ella. La tarjeta, la llamada, los mensajes anónimos y todas las experiencias que había vivido la habían preparado para este momento. Estaba lista para seguir adelante, sin importar lo difícil que fuera. Su historia comenzó a difundirse en su comunidad, inspirando a muchas personas que veían en María un ejemplo real de que la esperanza y el esfuerzo podían transformar vidas. Ella se convirtió en un faro de luz para aquellos que sentían que su destino estaba escrito y que no había salida. María también se dio cuenta de que la transformación no solo había sido externa, sino interna. Había aprendido a confiar en sí misma, a enfrentar sus miedos y a valorar cada pequeño logro. La mujer que trabajaba como cajera sin muchas expectativas ahora era una líder en formación, lista para cambiar no solo su vida, sino la de muchas otras personas. Al final del día, mientras se sentaba a descansar, pensó en todo lo que había vivido y en lo que aún estaba por venir. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que con cada paso, estaba construyendo un futuro mejor para ella, para sus hijos y para todos aquellos que se atrevieran a seguir su ejemplo. María estaba lista para enfrentar el futuro con valentía, porque ahora entendía que el verdadero cambio comienza desde dentro, y que una simple tarjeta, un gesto inesperado, puede ser el inicio de una historia extraordinaria. María sentía que cada día la vida le lanzaba nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. La beca y el apoyo de su mentor le habían dado la fuerza para seguir adelante, pero ahora comprendía que el sacrificio iba mucho más allá de lo que imaginaba. La rutina de trabajar durante el día, estudiar hasta tarde y cuidar de sus hijos le agotaba, pero el brillo de la esperanza mantenía su espíritu vivo. En una de las noches más largas, mientras repasaba un examen complicado, un ruido inesperado la sobresaltó. Era su hijo menor, que se había despertado llorando. María dejó los libros y corrió a calmarlo. En ese instante, comprendió cuánto estaba sacrificando por ellos. Sus lágrimas silenciosas hablaban de cansancio, pero también de amor profundo. Sabía que todo lo que hacía era por un futuro mejor para su familia. Al día siguiente, en clase, María enfrentó un desafío inesperado. El profesor pidió una presentación oral, y aunque sentía inseguridad, decidió que no podía dejar pasar la oportunidad. Preparó sus notas con esmero, ensayó frente al espejo y pidió apoyo a sus compañeros. Cuando llegó el momento, su voz temblaba al principio, pero poco a poco ganó confianza y terminó con aplausos. Fue un triunfo pequeño, pero para ella, un gran paso hacia la seguridad que tanto necesitaba. El mensaje anónimo que había recibido semanas antes apareció nuevamente, esta vez en un papel pegado en su casillero: «Eres más fuerte de lo que crees». Esa frase se volvió un mantra para María. Cada vez que la duda y el cansancio intentaban vencerla, recordaba esas palabras y encontraba fuerzas renovadas. La familia también empezó a notar el cambio en María. Su esposo, que al principio dudaba de la viabilidad de sus sueños, ahora la apoyaba con entusiasmo. Los niños estaban orgullosos, y aunque no entendían todos los detalles, sentían la energía positiva que su madre irradiaba. Esa unidad familiar era el motor que impulsaba a María a no rendirse. Una tarde, mientras esperaba en el supermercado para su turno, recibió una visita inesperada. Era el hombre que le había dado la tarjeta meses atrás. Su presencia la tomó por sorpresa, pero al verlo sonreír con sinceridad, supo que esa visita significaba algo importante. Él le explicó que la tarjeta no era solo una oportunidad educativa, sino el inicio de un proyecto mayor que buscaba ayudar a personas como ella a transformar sus vidas. María escuchó atentamente mientras él le contaba sobre una red de apoyo, recursos y oportunidades que aún no había explorado. Le propuso que, una vez terminados sus estudios, pudiera ser parte de ese equipo para ayudar a otros. Esa idea la llenó de emoción y responsabilidad. No solo pensaba en su futuro, sino en el de muchas personas que, como ella,
necesitaban una mano amiga. Los días siguientes, María se dedicó a estudiar con más dedicación que nunca, consciente de que su esfuerzo tendría un impacto mucho mayor. Sus clases avanzaban y las dificultades seguían presentes, pero también su determinación se hacía más fuerte. Su cuerpo y mente resistían, impulsados por el amor a su familia y el deseo de hacer algo significativo. Aunque el cansancio era constante, María encontró pequeños momentos para ella misma. Paseos cortos, llamadas con amigas y lecturas que la inspiraban. Aprendió que cuidarse no era un lujo, sino una necesidad para poder continuar la lucha diaria. El tiempo pasó y María empezó a ver los frutos de su esfuerzo. Sus notas mejoraron, su confianza creció y su presencia en el supermercado se volvió diferente. No era solo una trabajadora más, sino una mujer con un propósito claro y una historia que contar. Un día, durante una reunión familiar, María compartió su historia con sus padres, quienes no habían conocido todos los detalles de su lucha. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sus palabras fueron de orgullo y admiración. Ese momento la fortaleció aún más, confirmando que su camino, aunque difícil, valía la pena. María sabía que todavía quedaban muchos capítulos por escribir, pero ahora caminaba con la certeza de que no estaba sola. La tarjeta que un día cambió su destino era el símbolo de su fuerza, su esperanza y su capacidad para reinventarse. Con cada paso, con cada sacrificio, María seguía construyendo no solo un futuro para ella y su familia, sino también un legado de valentía y esperanza para quienes vendrían después.